accidentes automovilísticos, caídas de altura por cuestiones ocupacionales, caídas en la escalera, quemaduras, eh, lesiones por arma blanca, proyectil arma de fuego, etcétera. Todos ellos constituyen patologías de trauma, sino que estamos tan acostumbrados a estas noticias que nos parece ya normal, pero no es normal. Tiene alta y mortalidad, sobre todo en población joven. Y en estadísticas oficiales, ¿no? Las lesiones por trauma están dentro de las primeras 10 causas de y mortalidad. Entonces, lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos es una especie de resumen de cómo se maneja un paciente con trauma desde el punto de vista inicial, basadas en las guías americanas de la ATLS, ¿no? Para resumir esta lámina, hubo mucha dificultad y muchas discrepancias en cómo debía manejarse el trauma. Las guías americanas que vamos a resumir a continuación son basadas en el ATLS. Son las siglas de A de avanzado, T de trauma, L de vida y S de soporte. El ATLS es un curso que se dicta a nivel mundial en varios países del mundo. Perú es uno de ellos, en que se dicta exclusivamente para médicos, dura 2 días, nos encierran allí y se hacen partes teóricas y prácticas con simulación con animales para poder manejar un paciente con trauma. Esto nació a consecuencia de que hace un buen tiempo en Estados Unidos, un accidente aéreo en 1976. El piloto era un médico con su esposa y sus hijos en su avión privado, un avión pequeño privado. Hacían un viaje de un estado a otro y tuvieron un accidente, lamentablemente mortal para la esposa y con lesiones discapacitantes invalidantes para el piloto médico y sus hijos. Él hizo un manuscrito en el cual describía las acciones que se hizo con el sistema prehospitalario y algunas estuvieron bien y otras no estuvieron bien. Entonces él hace su manuscrito y lo postula hacia el Colegio Americano de Cirujanos, donde aprueban, le pareció interesante el manejo, y así nace el ATLS. El ATLS es un curso obligatorio para, para personas como médicos que trabajamos exclusivamente en áreas críticas como emergencia o cuidados intensivos, ¿no? El Perú es uno de los países donde se dicta este curso. Curso interesante, pero es obligatorio para quienes seamos críticos. Lamentablemente, muchos pacientes con trauma pueden fallecer en el acto. Eso se llama la primera fase, ¿no? Ejemplo, un trauma severo con exposición de masa encefálica, una sección medular o una contusión torácica con ruptura ventricular y músculos papilares. Esos pacientes van a fallecer inmediatamente. Los vamos a perder, así tengamos bueno, tendríamos que tener la sala de operaciones a 1 metro para poder solucionar, pero no. En estos primeros segundos minutos de esta primera fase, poco podemos hacer. Esa es la segunda fase llamada la hora dorada, donde sí los médicos podemos actuar, ¿no? Porque tenemos algunos minutos y algunas horas para poder tratar de identificar y solucionar las lesiones que ha producido el trauma en el paciente, ¿no? Ejemplo, hematomas subdurales, epidurales, hemotoras, neumotoras, fracturas, grandes fracturas. Y en la tercera fase ya es, si el paciente sobrevive, va a tener algunos días o semanas de recuperación o en todo caso a veces se complican con infecciones secundarias como neumonías y pueden evolucionar hacia falla orgánica sistémica y podemos perder al paciente, ¿no? Entonces, nuestra atención en esta distribución de 3 modos de la muerte del paciente con trauma, nuestra atención está en la segunda fase. Igual, imágenes que se ven todos los días, ¿no? El 11 de septiembre, la declaración del gas en Villa El Salvador, los accidentes automovilísticos, sobre todo de viajes interprovinciales, los conflictos sociales que estuvieron bastante eh, prendidos en los últimos meses. Entonces, el manejo inicial del trauma tiene los siguientes elementos, ¿no? Que ustedes pueden ver ahí. Tenemos que estar preparados, ¿no? El hecho de estar a estas horas tan altas, aún en clase, es que estamos preparando, ¿no? Debemos preparar. Yo siempre pregunto, ¿no? Si la Panamericana Norte tiene, perdón, toda la Panamericana, tanto norte como sur, tiene más de 3.000 kilómetros de extensión y hay mucho accidente en esa Panamericana en el país. Todos los centros de salud que están allí, en Chancay, en Puente Piedra, en Tumbes, en Tacna, en Moquegua, en Arequipa, Camaná, en Chala, donde quieran,
Todos esos centros de salud que están cercanos a la carretera, sin ir muy lejos, Chosica soporta mucho accidente de la carretera central. Y a veces llega a Chosica 20 o 30 heridos simultáneamente de un bus interprovincial que venía por la carretera central y perdió control. Ese hospital de Chosica está preparado con infraestructura y con personal y con equipamiento y con medicamentos y con banco de sangre suficiente para atender a esos 20 pacientes o 30 pacientes que llegan simultáneamente. Difícil. Mismo Revalidate, te llega 30 heridos simultáneamente y es un caos, ¿no? Entonces, nuestros hospitales que están sobre todo en vías de alto tránsito, vías rápidas, deberían de tener personal entrenado en manejo del trauma. Uno. Dos, infraestructura suficiente, sala de operaciones, manejo de intensivos, etcétera. Banco de sangre, laboratorio completo y sala de operaciones, ¿no? Y sobre todo el personal, ¿no? Entonces nos preguntamos si todo el personal que está en las emergencias en este momento en toda la Panamericana del país sabe el manejo de trauma, saben qué hacer cuando un paciente con trauma llega. Deberíamos saberlo. El manejo inicial está en la segunda fase, en la hora dorada, ¿no? En ese tiempo sí podemos hacer algo por el paciente. Y como el ATLS hace una mnemotecnia, que son las letras del abecedario en minúsculas, la A, B, C, D, E, entonces en ese orden vamos a ir. Primero A es A, vía aérea. La vía aérea tiene que estar permeable. Y la A de vía aérea, aparte de tener la vía aérea permeable, se junta con un aditamento, un dispositivo que siempre va en la letra A, que es el control de columna cervical. Entonces, primero, tu vía aérea. Si tu paciente habla contigo y conversa contigo, tranquilo, su vía aérea está permeable. Si no está permeable, hay que permeabilizar de la mejor manera. Siempre la vía aérea va con control de columna cervical y una manera de controlar columna cervical es tratando de inmovilizarla con un collarín cervical. Conclusión, letra A es vía aérea permeable más collarín cervical. En el hospital tenemos coherencia cervical, entonces practiquemos en la parte práctica, valga la redundancia, cómo colocar y cómo retirar un collarín cervical. Y la letra B es ventilación. Tienes que ver si tu paciente respira, es importantísimo, ¿no? No necesariamente con un paciente con trauma que llega con la cabeza sangrando aparatosamente, no me voy a ir yo de frente a suturar la cabeza, porque la suturar la cabeza está en la letra C, que es circulación, ¿no? Siempre es el orden. Permeabiliza tu vía aérea con control de columna cervical y a continuación tu ventilación. Verifica que ese paciente respire. Y puede no respirar por diversas patologías asociadas al trauma. Ejemplo, esto es clásica pregunta de examen, ¿no? Las lesiones que están en la letra B, que es ventilación y respiración, que comprometen la vida del paciente si es que no son detectadas y tratadas a tiempo, son neumotoras de tensión, es decir, hay un colapso pulmonar con aire que comprime tu pulmón y puede estar a tensión porque esto es súbito y todo ese aire hace que tu pulmón se colapse y puede incluso desviar el mediastino y hacer un shock de tipo obstructivo. Entonces es importante detectarlo. ¿Cómo lo detectas clínicamente? Percutes, primero la amplexación, ¿no? Disminuida en un lado, luego la palpación, probablemente hay dolor, porque puede haber fracturas costales asociadas. Percute, y al percutir tú puedes encontrar timpanismo, o sea, hipertimpanismo en el emitórax afectado, y la ocultación, el murmullo vesicular no pasa. Conclusión, neumotórax. Tratamiento inmediato. Segundo espacio intercostal, línea media clavicular del lado afectado, colocar un catéter, que puede ser un AVO de 14 o 16. Y con ese catéter tú drenas ese neumotórax y permite que el aire se elimine y pueda nuevamente ese pulmón expandirse. Otra lesión que puedes encontrar es hemotórax masivo. Ya no aire, sino más bien sangre en el líquido, en el espacio pleural. Esa sangre que está en el espacio pleural puede tener volúmenes importantes. Con un trauma, hasta 1.5 litros de sangre puede secuestrar ese espacio pleural. Imagínate que tuviesen dos hemotórax, sería 3 litros, ¿no? Y el paciente entra en shock de tipo hemorrágico. Otra lección es neumotórax abierto, las que se producen por heridas por arma blanca, cuchillo, por ejemplo. Y otras son lesiones traqueales o bronquiales. Siempre tratar de identificar esas lesiones en la letra B y tratar de corregir en ese momento antes de pasar a la letra C. La letra C
Acá está la explicación, ¿no? De considera tú un hemotórax abierto. Cuando tienes un hemotórax abierto por un cuchillo, esa herida abierta se trata con un sistema de válvula. Coloca tú una gasa que es cuadriculada, pero cierra los tres bordes, ¿no? El superior y los dos laterales. Y deja el inferior para que funcione como válvula y no ingrese más aire. Siempre verifica tú cuando tengas la opción de ver la letra B, si es que hay dolor y probablemente hay fractura costal, que la vas a confirmar luego con unas imágenes, ¿no? Pero cuando hay fracturas costales múltiples en más de dos lugares, eso puede ser que tu tórax se haga inestable, ¿no? La caja torácica nos permite ventilar, nos permite respirar con movimientos sincrónicos, pero cuando se fracturan dos lugares las costillas, eso hace que tu tórax sea inestable y tu respiración sea totalmente asimétrica. Eso es malo. Y el hemotórax masivo, si tú tienes un hemotórax masivo, debes drenarlo. En cambio, el drenaje del hemotórax es diferente a un hemotórax. El hemotórax, tú tienes que colocar un dren grueso, tan grueso como tu dedo medio, y ahí se usa una sonda rectal del número 30, en el quinto espacio intercostal del lado afectado, donde está el hemotórax, en la línea axilar media, para permitir que se evacúe el contenido de sangre que está produciendo el choque hipovolémico hemorrágico en tu paciente. Una vez que tú has hecho la letra A, la letra B, recién pasas a la letra C. La letra C es circulación, importante, ¿no? ¿Cómo está mi sensorio? Si tengo compromiso de conciencia, mi perfusión cutánea, el signo de perfusión a nivel del dedo, que se llama llenado capilar, presiones la uña en la parte distal y ves que el lecho unguial se vuelve pálido, suelta y en menos de 2 segundos debe volver nuevamente coloración rosada aparente normal. Si esta coloración demora en aparecer más de 2 segundos, hay una signo indirecto que hay una poliperfusión cutánea. El pulso, cuando hay pérdida de sangre, el pulso es rápido y es débil. Se llama, este, eh, hay, ese pulso débil se llama filiforme. Entonces, conciencia, llenado capilar y tu pulso. La pérdida de sangre en un trauma puede ser de dos tipos, ¿no? Entonces, cuando hay trauma hay una hemorragia. Esta hemorragia te puede dar un shock. El shock va a ser de tipo hipovolémico y hemorrágico. Las hemorragias pueden ser evidentes o no evidentes. Evidentes, tiene fractura expuesta de fémur bilateral, es evidente. Tiene lesión de tórax con exposición de pericardio, es evidente el sangrado. El problema está cuando no es evidente. Si es evidente y está sangrando profusamente la cabeza, comprime. Entonces acá aprovecha y hace una compresión de la zona en este momento. Todo lo que estamos viendo de A, B, C, D y E, que todavía falta concluir en las siguientes láminas, debe ser hecho más o menos 90 segundos. O sea, tenemos poco tiempo. En 1 minuto y medio es todo lo que estamos hablando. Las hemorragias externas se ven, pero las internas no se ven. ¿En qué lugares se secuestra sangre? Yo no veo. Aparentemente el paciente está hipotenso, taquicárdico, pálido, sudoroso, con llenado capilar lento y yo sé que está en un shock, probablemente por trauma hipovolémico y casi seguro es hemorrágico y yo no sé dónde está la sangre, porque no veo nada sangrando. Se secuestra la sangre en tórax. ¿Dónde? En el espacio pleural. Un hemotórax es capaz de secuestrar buena cantidad de sangre. Se secuestra la sangre en cavidad peritoneal, ruptura de hígado o ruptura de vaso, ruptura de meso. Son sangrados importantes. No hay un choque hipovolémico hemorrágico por un traumatismo encefalocraniano porque la cantidad de sangre que se secuestra en el cerebro dentro del cráneo por una hematoma, por ejemplo, es pequeña, ¿no? Y antes el paciente se enclava o se hernia y hace compromiso vulvar y medular y va a morir antes que te hagas un choque hipovolémico, ¿no? Entonces siempre examina tórax y abdomen. La mejor manera de examinar es con ultrasonido. La ecografía es el estetoscopio moderno de los médicos que hacen críticos y la ecografía debe ser hecha a nivel de la cavidad torácica para buscar hemotórax, neumotórax, debe ser hecha en el abdomen, en los espacios hepático, renal y saco de Douglas, y debe ser extendida siempre hacia el tórax para ver pericardio, taponamiento cardíaco. Entonces, el ultrasonido se llama FAS, que es el examen de ultrasonido focalizado
en abdomen para trauma, esa es no es que sea FAST de rápido, pero actualmente ya no se hace FAST, sino se hace IFAST. El IFAST es la evaluación de todo el abdomen, pero siempre te vas hacia el tórax, ¿no? Es de FAST, IFAST es el FAST extendido, porque te extiendes al tórax y buscas pulmón, neumotórax, hemotórax, y buscas pericardio, taponamiento cardíaco. En esta letra C, aprovecha y coloca dos vías venosas gruesas periféricas. En mi choque hipovolémico hemorrágico traumático, dos vías venosas periféricas de grueso calibre, 14 o 16, son dos. Una en el lado izquierdo, otra en el lado derecho, y aprovecha para pasar volumen, cloruro de sodio 9 por mil. Y por la otra vía, mientras colocas el siguiente cloruro también, debes aprovechar para tomar muestra de sangre. En ese momento pides muestra de sangre. 4 importantes, grupo y factor, y hemoglobina hematocrit. Luego pides todo lo que te quieras. No te olvides esas 4. Si es una mujer en edad fértil, su unidad de beta, porque puede ser que tengas no una paciente, sino una paciente más un producto de embarazo, ¿no? Entonces la situación va a cambiar ahí. Y las demás pruebas para prequirúrgicas, aprovecha y pide esas pruebas. Entonces en la letra C, si hay sangrado evidente externo, comprime, evalúa tu pulso, tu conciencia y tu perfusión con llenado capilar, y sospecha que hay un sangrado interno en pulmón o en abdomen, y para eso usa tu ultrasonido. Haz el IFAST, el barrido ecográfico de abdomen extendido a tórax, y aprovecha, hay dos vías venosas periféricas para pasar por allí cloruro de sodio 9 por mil y tomar muestras sanguíneas para el laboratorio. Recién paso a la letra D. La letra D es un examen neurológico rápido, sencillo. Haz Glasgow. Si puedes, haz Glasgow. No te acuerdas, está en tu celular. Haz tu escala de Glasgow y pupilas, importante, ¿no? Las pupilas normales de todos nosotros son isocóricas y reaccionan a la luz, el reflejo fotomotor, ¿no? Si tus pupilas son anisocóricas, es decir, como la lámina, una grande y una pequeña, probablemente estamos ante una lesión tipo hematoma epidural, malo, peligroso, atento. Y la letra E, finalmente, la letra E es la exposición, ¿no? El paciente tiene que estar desnudo para poder examinar la cara anterior y la cara posterior, siempre en movimientos en bloque, ¿no? Los movimientos en cadera y en hombros y en cabeza deben ser hechos con 3 personas, ¿no? Uno en cabeza y cuello, otro en la cintura escapular y otro en la cintura pelviana. Se mueven al unísono a la voz del profesional que está en la cabeza para movilizar izquierda o derecha, y examina siempre la cara posterior de tu paciente. Puedes tener lesiones tipo arma blanca en la zona lumbar izquierda, que no la vas a ver si está en la cara, si está en posición anatómica simple, ¿no? El paciente tiene que estar desnudo, siempre con tener en cuenta el pudor y evitar hipotermia, ¿no? Porque el paciente puede hacer hipotermia debido a que está desnudo y no lo cubrimos adecuadamente. Esta ABCDE, 90 segundos. Mientras hace tu ABCDE, tu paciente tiene que tómale un EKG, coloca el pulsoxímetro, monitorea CO2 con este capnógrafo, tu frecuencia ventilatoria y gases. No te olvides de tomar gases arteriales, importantísimo. Y son dos las radiografías que se piden en esta evaluación primaria. Esta evaluación primaria que estamos haciendo en este tema ahora, también en inglés se llama survey. El survey primario o evaluación primaria es lo que estamos desarrollando. En el survey primario se piden 2 radiografías en forma general. Para todo paciente con trauma, en la evaluación inicial, los survey primarios son 2, tórax y pelvis. Tórax y pelvis. En tórax podrás ver neumotórax, hemotórax, fractura costales y otras. Sin pelvis, sobre todo porque puede haber fractura costal. Perdón, fractura de pelvis. Una cadera rota puede secuestrar 1,5 litros. Una rodilla rota puede secuestrar 1 litro de sangre, y un tobillo, medio litro. A medida que tuvieses cadera, tobillo y rodilla de un solo miembro, la cantidad de sangre que se va a secuestrar, y si tienes un hemotórax además, te va a faltar sangre. Por eso que los pacientes siempre hay que examinar si tuviesen una lesión de fractura en huesos grandes como la pelvis, la rodilla, el tobillo, etc. Pero inicialmente en el survey primario son 2, tórax y pelvis, las placas que se van a pedir. Coloca zona nasogástrica si es necesario y catéter urinario si es que no hay contraindicación. Reanima a tu paciente una vez que le has hecho el ABCD y le has colocado los dispositivos accesorios.
tu vía aérea, ¿no? Es suficiente con una cánula orofaringia, requiere intubación, ¿no? Ya descomprime el hemotórax, coloca oxígeno a tu paciente, importante, comprime las lesiones externas, coloca dos vías venosas periféricas y evita la hipotermia en tu paciente. Hay unos anexos en la evaluación primaria de reanimación, no se olviden, pulso oxímetro, monitor en derivación D2 para ver ritmo del paciente, porque el paciente puede descompensarse, hacer taquicardia o hacer asistolia o diurética sin pulso. Toma un EKG, oxígeno siempre, sonda vesical también se puede usar, sonda nasogástrica en laboratorio, dijimos, hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo. Prueba de embarazo, de bioquímica completa, gases arteriales. Las placas que se solicitan en el sur primero son dos, tórax y pelvis. Usa tu ecografía, tu IFAS, que es el FAS extendido hacia tórax, ¿no? La baba peritoneal se usaba hace un tiempo, actualmente ya es poco usada. Según eso, si tu capacidad hospitalaria es suficiente, ese paciente debe pasar a cirugía general, si es que hay ruptura hepática, por ejemplo, o taponamiento cardíaco para una pericardiocentesis con cardio o cirugía vascular, o requiere simplemente lesiones ya, o por las lesiones de fractura de pelvis, requiere fijación y manejo electivo de las fracturas de pelvis. Haz las consultas respectivas de tu paciente. Si no tienes capacidad de resolución, estabilízalo, manténlo estable y trata de referirlo a un hospital de mayor resolución o complejidad. La población es especial es en trauma, los niños, las embarazadas, los adultos mayores, los obesos y los deportistas. Recordad que los deportistas de élite, no los que solamente corren una vez por semana, ¿no? Sino los de élite, de alta competencia, son bradicárdicos, ¿no? Y ellos pueden tener frecuencia cardíaca 80 ante un trauma y tú consideras que es normal, pero para él ya está taquicardia. Y puede indicarte una pérdida de volumen como un choque hipovolémico hemorrágico o traumático. Una vez que hemos terminado estos 90 segundos del ABCD, que es el survey primario o evaluación primaria, recién pasamos a una evaluación secundaria o survey secundario, que es básicamente hacer un poco de historia clínica en el paciente, ¿no? Y esa mnemotecnia de la amplia es alergias, A de alergias, M, qué medicación usa, beta block, no sé. P, qué enfermedades pasadas tiene, su past medical history, o sea, historia antecedentes, si hay embarazo o no, qué comió, y el entorno, ¿no? ¿Qué fue? ¿Fue un incendio? ¿Fue un gas? No le celebré paracaídas al paciente. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Era piloto, copiloto? ¿Era chofer? ¿Era motociclista? ¿Iba adelante? ¿Iba atrás? Para tratar de más o menos sospechar las lesiones. En la evaluación secundaria es una evaluación rápida pero completa, de cabeza a pies. Así se resumen. Rápida pero completa, ¿no? Entonces, tampoco tengo 2 horas para examinar al paciente. Tengo pocos minutos, pero es completa porque yo tengo que ver este, si es que el paciente tiene lesión en cabeza, en cuello, en tórax, en pelvis, en perineo, miembro superior, miembro inferior, etc., ¿no? Recuerden que las lesiones que se producen en trauma pueden ser traumatismos abdominales o torácicos cerrados o abiertos, penetrantes, como ustedes ven ahí por elementos metálicos, ¿no? Puede ser quemaduras, radiaciones, etc. Entonces es importante qué pasó, qué sucedió. En el survey secundario es una evaluación completa de cabeza a pies, pero rápida. Cabeza, examina ojos, nariz, boca, si hay sangrado por conducto auditivo, de repente es un TEC. Cuello, si hay heridas cortantes, si es que hay las venas yugulares ingurgitadas. Si tú tienes venas yugulares ingurgitadas, tienes los ruidos cardíacos alejados y estás hipotenso, eso se llama triada de Beck. La triada de Beck, repito, hipotensión, ruidos cardíacos apagados y distensión de las venas yugulares. La triada de Beck es un signo indirecto de taponamiento cardíaco. Cuando hay taponamiento cardíaco por trauma, ejemplo, una contusión directa del tórax contra el timón de un vehículo que iba a 180 por hora, por ejemplo. Entonces, examina tu tórax, tu abdomen, tu periné, cara anterior, cara posterior, el sistema neurológico, hace un glajo, tus pupilas, déficit motor, etc. Todo ello es importante en la evaluación o survey secundario. Examen físico de cabeza a pies, rápido pero completo.
el survey secundario también tiene algunos adjuntos a su valoración, ¿no? Ahí tú pides las pruebas diagnósticas específicas que ya se ha identificado, ya lesiones acá. Ejemplo, si yo identifiqué en el examen del survey secundario que hay una deformidad en la muñeca con aumento de volumen y mucho dolor, sospecharé una fractura tipo Coles en muñeca y pediré una radiografía de muñeca, ¿no? Si tú ves que hay una deformidad en la pierna derecha con dolor, crujido, etcétera, y hay sospecha de fractura tibio-peronea, pedirás una radiografía de pierna derecha. En esta evaluación secundaria, tú pides las pruebas necesarias según lo que has encontrado en tu evaluación secundaria. Igual, el survey secundario tiene algunos anexos. Aquí, sí se pide, en esta evaluación secundaria, recién se pide la radiografía de columna cervical y otras necesarias según tus hallazgos al examen clínico. Alguna ecografía más completa, una tomografía cerebral, abdominal, alguna angiografía o estudios endoscópicos digestivos, pulmonares o estudios también del sistema urinario. Revalúa a tu paciente, porque el paciente puede estar en Glasgow 15 y puede estar hemodinámicamente estable y pasa un minuto y no está en Glasgow 15 y está hipotenso, taquicárdico y entra en shock. ¿Qué pasó? Hay que averiguar. Importante tus signos vitales, satura con tu pulsoxímetro y mide diuresis, ¿no? Si la diuresis baja, probablemente sea signo indirecto que está haciendo hipoperfusión, shock hemorrágico. Importante que tengas, aparte de soluciones salinas, reposición de sangre de ser necesario, ¿no? Paquetes globulares. Y luego el tratamiento definitivo, ¿no? Este manejo va a ser en tu hospital, según lo que haya pasado con el paciente, qué enfermedades tiene, cuál va a ser su pronóstico, tiene un estado fisiológico bueno, qué lesiones están comprometiendo los sistemas, ¿no? Para ello necesitarás, según lo que encuentres, que lo vea el traumatólogo, el cirujano general, el cirujano de tórax, el cirujano de cabeza y cuello, el neurocirujano, etcétera, para tratar de corregir la lesión que está comprometiendo la vida del paciente. En la versión secundaria, reevalúa y traslada si no tienes capacidad de resolución y das tratamiento definitivo en un lugar de mayor complejidad, ¿no? El traslado puede ser por vía terrestre, vía aérea, en ala fija como aviones o en ala rotatoria como helicópteros. Quien quiera revisar este resumen, el tratamiento, no, perdón, el tratado completo, el libro es el ATLS, la última edición. Si alguien desea, me lo hace saber. Esta es una revisión rápida, un resumen pequeño del ATLS, que como le dije es un curso obligatorio para manejo de críticos a nivel hospitalario dirigido a médicos y trata de dar un orden secuencial que permita minimizar eh, la pérdida de algunos diagnósticos que sí deben ser identificados rápidamente para tener un mejor pronóstico del paciente, porque pueden ser identificados y tratados en pocos segundos o minutos dentro de la sala de emergencia de shock trauma específicamente. Si ustedes tuviesen alguna pregunta o un comentario respecto al tema. Entonces, como dice ahí la frase, es importante, probablemente el primer médico que toca al paciente muchas veces va a definir su pronóstico, su futuro, ¿no? Ojalá que aquel médico que toca a un paciente con trauma esté adecuadamente entrenado y tenga el equipamiento, la infraestructura y los medios de ayuda diagnóstica y tratamiento definitivos para poder ayudarlo, ¿no? Si no hay preguntas o comentarios, les agradezco entonces la atención. Muchas gracias, doctor. Que tengan buenas noches y vayan a descansar, que mañana tenemos que ir a trabajar temprano todos.